3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros este 15 de septiembre. Felices fiestas patrias, estamos muy contentos por cómo se han desarrollado las actividades en todo el país, no solo hoy, sino que desde hace 2-3 días atrás, con los desfiles de centros educativos públicos y privados. Qué bueno que todo haya caminado de manera correcta, de la manera como debió ser. Esta noche aquí en 3030, en unos minutos más adelante, voy a conversar con ese hombre que está en pantalla. Ese hombre que está en pantalla es el señor Carlos Maranelli. Don Carlos, ¿me escucha? Hola. Escucho, sí. Hola. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú, Eduardo? Bien, muchas gracias, don Carlos, por acompañarnos de nuevo. Don Carlos Maranelli es un hombre que tiene en su espalda 289 campañas políticas. Es un hombre que está dedicado al marketing político como consultor político por 40 años. Ha escrito sobre ese tema 16 libros. Tiene innumerables reconocimientos y premios nacionales e internacionales por su labor como consultor político. Y además de eso, es el presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos y ha participado esta semana aquí en Honduras, particularmente en San Pedro Sula, en la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. Así que este hombre es un gurú como consultor político y yo le agradezco a este experto, don Carlos Maranelli, que nos acompaña esta noche aquí en 3030. Vamos a conversar con usted, don Carlos, en unos minutos más adelante. ¿Le parece? Gracias, estoy a disposición. Gracias, don Carlos Maranelli. Antes está aquí con nosotros en el estudio en Tegucigalpa el señor secretario de Educación, don Marlon Escoto. Señor ministro, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a usted por el espacio, a sus telespectadores. Contentos porque septiembre ha vuelto a ser el mes de la familia, de la celebración de la independencia patria, pero también el reencuentro de la familia, no solo en el desfile central de Tegucigalpa, sino en todo el país, allá donde existe un centro educativo, los padres han acompañado a sus hijos y ese origen de nuestra independencia basada en los principios de buscar el consenso, porque la independencia centroamericana no tuvo una guerra de independencia, sino que tuvo un acuerdo entre el que gobernaba de España en ese momento y las personas que pidieron la independencia. Esos valores hay que retrotraerlos siempre, todos los años, y mostrarle a los niños y explicarles que no hubo ninguna guerra de la independencia, que desde aquel momento los centroamericanos y los hondureños que éramos parte de esta primera iniciativa de la gran patria de Morazán, la Federación Centroamericana, mantuvimos los valores y los principios, y eso estaba reflejado en todos los desfiles, ¿no?, que se dieron en todo el país. ¿Qué opinión tiene de los desfiles de este 15 de septiembre y de la concurrencia al Estadio Nacional? Pudimos ver un estadio lleno prácticamente en algún momento, eso siempre tiene su máximo esplendor. Vimos muchas familias con niños participando de las demostraciones cívicas y el resto de demostraciones que hacen las instituciones que participan, y hemos recibido información de todo el país, de las ciudades, de las cabeceras departamentales, de las ciudades más importantes, y allá donde hay un centro educativo de media, hoy hubo un desfile sin mayores problemas, sin mayores consecuencias, más que la participación de la familia. Si lo comparamos con el año anterior, septiembre de 2013 ha movilizado más gente que años anteriores. No se trata solo de la escuela o del colegio, sino de la familia en general que acompaña a sus niños. ¿Hace cuánto el Instituto Central Vicente Cáceres, la banda del Central, no participaba en el desfile de la Secretaría de Educación? Hace muchos años, más de 6 o 7 años que no lo hacía, igual que otros centros educativos regionales, grandes, emblemáticos, los queridos de las poblaciones. Como por ejemplo unos 2, 3 que me mencioné. Por ejemplo, el Instituto Departamental de Oriente de Danlí tenía 7 años que se había ausentado, hoy ha vuelto con su banda, con su alegría, porque ese ha sido el centro educativo más grande y el que, junto con la Normal España de Villa Ahumada, que en la tradición mandaba uno primero y otro al final para que la gente no se fuese. Entonces siempre estaban esperando el primero y el último para hacer el cierre. Esto ha vuelto a las calles de Danlí y ha desbordado a la población de nuevo, porque a la gente le gusta participar y le gusta ver a los jóvenes haciéndolo, ¿no? Ese en Danlí, aquí en Tegucigalpa en Central. ¿Otro?
la normal mixta de Tegucigalpa, que hoy participó también en el desfile, el Jesús Millaselva, que también participó en el desfile. Son centros educativos emblemáticos. Que no estaban participando que no en los años estaban anteriores. participando. ¿Qué hizo usted o la Secretaría de Educación para que participaran? Para que Cada volvieran? centro educativo tuvo una expresión diferente. Entiendo que en la escuela normal mixta los estudiantes se reunieron y decidieron participar en el proceso. Con el central, que es un instituto el más grande, el más concurrido, el más antiguo, el más emblemático de Tegucigalpa, hicimos todo un proceso de acompañamiento desde el inicio para asegurarnos que tuviesen la logística y todo. Luego cierta desaveniencia con el director nos obligó a conversar con profesores, con los encargados de las unidades o de los grupos que participaron, y al final tuvieron la oportunidad de estar en el estadio y de recibir el aplauso y el cariño de la gente, porque de esa forma es que se expresa si la población está interesada o si la Secretaría tenía razón al promover la participación de un centro educativo emblemático como este. La razón nos la da cuando entra al estadio y la gente se pone de pie, aplaude al centro educativo tradicional, el que marcaba los desfiles tradicionales en Tegucigalpa. Ahora, poco a poco debe ir creciendo el número de centros públicos que vuelvan a las actividades del Estado. ¿Y quién decide que revuelvan o que no vuelvan? Muchos centros educativos todavía, algunos siguen en manos de directores que no se ubican bien si son dirigentes magisteriales, si son políticos o empleados de la Secretaría de Educación. En la estructura básica de la Secretaría, el Consejo de Educación es el órgano máximo que lo preside el presidente de la República, lo preside. Luego la Secretaría de Educación, dice la Constitución, el departamental, el distrital, el director del centro y el docente. Esa es la estructura de trabajo y es la estructura organizativa y la estructura de mando del sistema educativo. Pero la Secretaría perdió los mandos en algunos directores de centros educativos que se apoderaron, que los particularizaron y que los llevaban a otros lugares que no es la estructura que la Secretaría manda. La Secretaría de Educación perdió el mando de centros educativos públicos del país. Hace muchos años. El hecho de que un centro educativo acuda a una manifestación distinta a la manifestación de la patria que la Secretaría tiene, eso evidencia que ese centro educativo quien tomaba decisiones no era en consonancia con las decisiones de la Secretaría de Educación, sino que era particularizado. Y eso ni siquiera privado, porque los privados van a los desfiles del Estado. Y eso tiene que recuperarse. Un momentito, usted dijo, ¿por qué? Porque quien toma la decisión de ir a uno u otro desfile, o no asistir al desfile oficial que promueve la Secretaría de Educación, es el director. Que el director es un empleado de la Secretaría de Salud. De Educación, perdón. Así sí, es. De la Secretaría de Educación. El director del centro educativo es un empleado del Estado, es un empleado de la Secretaría de Educación, pero también ese director es probablemente dirigente magisterial. Lo es. Lo es. Y tres, también dirigente político. Es dirigente político. Es dirigente político. Entonces, en escuelas o en centros educativos emblemáticos, importantes en el país, en muchos de ellos, la Secretaría de Educación perdió el control porque su director tiene el sombrero de empleado del Estado por ser empleado de la Secretaría de Educación, pero también es dirigente magisterial y también es dirigente político. Y este año se pudo expresar todas estas variantes. El director de la Escuela Normal Mixta, Pedro Nufio, por ejemplo, dijo, vamos al desfile de la Secretaría de Educación. Recuerde que esta escuela el año pasado perdió 40 días de clases. Fue el centro educativo más caótico. Este año no ha perdido ninguno. Entonces el director reconoce en algún momento cuando la Secretaría le hace la sugerencia en qué estructura tiene que enmarcarse. Luego hay expresiones como la del Central Vicente Cáceres, con un director gremialista y político, que recién acaba de salir de una contienda interna que la pierde. El José Trinidad Reyes de San Pedro Sula, el mismo perfil, candidato a elecciones internas de un partido político, gremialista y empleado de la Secretaría. Entonces, esas tres cosas como que confunden en algún momento cuando el político le dice, tráeme el colegio al desfile, o el gremio le dice, el gremio se une con el político, porque aquí lo que vimos hoy es un gremio unido a un partido político. Porque antes los movimientos sociales como tales no tenían brazos políticos. Entonces la gente iba y acompañaba porque se sentía identificada con las reivindicaciones y expresaba alguna cosa. Hoy estos directores de centros educativos fueron tentados, para llamarles de alguna manera, por el gremio, queremos desfilar aquí,
El partido político, queremos que vengas acá, pero la secretaría le dice, venga para acá, que este centro educativo es del Estado, usted es un funcionario público y ese día le toca trabajar, porque en el calendario no dice que el domingo es un día de celebración de la patria, no es un día feriado. Esas tres combinaciones extrañas, pero que al final perdía el gobierno al no tener control, se dieron en este proceso. La mayoría de los directores se ubicaron, para llamarle de alguna manera, y entendieron que, aunque no estén totalmente de acuerdo, ellos son empleados de la Secretaría de Educación y tienen primero que cumplir su función como administrador de un centro y como representante del Ejecutivo en ese centro. No, y porque usted está poniendo orden también en la cosa, porque antes hacían lo que querían. Probado está. Pero es nuestra obligación. Entonces, cuando el Estado es permisivo, cuando el Estado es complaciente, el Estado no sirve, es lo que la gente dice. Cuando el Estado intenta recuperar sus estructuras, intenta recuperar sus instituciones, intenta aplicar los procedimientos, entonces el Estado es represivo. Esa es la sensación, pero el Estado como tal, si no tiene control de sus estructuras y de sus instituciones, no tiene razón. Necesita tener ese mecanismo de mando. Pero fíjese usted que usted viene de la resistencia, ¿verdad? De los movimientos populares. Usted viene de los movimientos populares. Pero y ellos lo acusan a usted ahora de ser, de estarlos persiguiendo, de estarlos acusando, de estarlos, sí, persiguiendo, de estarlos señalando. Yo vengo de los movimientos populares, pero tengo antecedentes de éxito, de trabajo, de formación y de dedicación. La disciplina, el orden, la transparencia es lo que fundamenta el éxito de la persona. Lo acusan usted de perseguirlos. Entonces, cuando yo le digo a usted que tiene que venir a trabajar todos los días, lo persigo, pero el contrato dice que por eso le pago. Cuando le digo que llegue a tiempo y le pongo un reloj marcador, usted dice que lo persigo, pero es que yo quiero asegurarme que usted haga lo que el contrato dice por lo cual se le paga. En ningún sistema político, ni de extrema izquierda ni de derecha, ningún país ha tenido éxito basándose en no hacer, en no trabajar y en el desorden. Los extremas de los países comunistas llegaron a tener su éxito relativo porque tuvieron disciplina. Y los otros países, basados en el concepto capitalista, tienen éxito porque tienen disciplina y trabajo. Entonces, ser revolucionario no significa ser haragán, ser indisciplinado y no tener formación. Porque para dirigir al Estado hay que tener formación, hay que tener antecedentes de éxito y hay que tener criterios y valores para poder ser funcionario público. Entonces, una cosa es que usted proteste permanentemente a que usted forme parte de una propuesta de solución, porque en ese camino usted tiene que comprometerse, y a muchos lo que no les gusta es el compromiso, porque a la hora de comprometerse hay que pedirle resultados, y no tienen antecedentes de éxito, por lo tanto no pueden mostrar resultados. ¿Usted diría que la dirigencia magisterial actualmente en Honduras está más empoderada de sus derechos y no de sus deberes? Desde siempre, desde el año 81, y después con la aparición del Estatuto del Docente se profundiza, pero todos lo sabíamos, si esto no lo descubre el secretario de Educación ahora, todos sabíamos que eso pasaba, que el derecho secundario a tener un empleo laboral y salarial en la balanza estuvo siempre pesando más, y que el derecho a la educación que tienen los niños, casi nadie lo ha puesto como el principal derecho que hay que proteger. Si no hay niños, no hay profesores. Si no hay niños, no hay profesores y no hay secretarios de educación, porque el Estado que privilegia es el derecho a la educación del niño. Pero vea usted este instrumento de relación que el Estado establece con los dirigentes magisteriales, porque aquí hay que diferenciar los dirigentes con los trabajadores o con los empleados o con los profesores que han sido víctimas del Estado por la indiferencia, por dejárselos a ellos, y ellos han sido víctimas de sus propios compañeros en esta explotación a través de las aportaciones a cambio de nada. Entonces, establece un documento que le llama Estatuto del Docente. ¿Y el niño? Establece una relación laboral basada en derechos del empleado, y los deberes que tiene que cumplir no aparecen en ningún momento. Por eso cuando usted ve el Estatuto del Docente, no existe manera de retirar un docente que abuse de una niña, por ejemplo. No existe manera de retirar un docente alcohólico. Le llaman faltas leves que se resuelven trasladándolo a otro centro educativo, para que vea de qué manera se privilegió fuertemente el tema laboral y salarial, que es muy bueno. Don Edgardo y telespectadores, un profesor en Honduras inicia ganando $600, $500 en educación básica.
en Nicaragua un profesor gana $200. Los salarios son los más altos, excepto Panamá. Incluso en Costa Rica, un profesor hondureño inicia ganando más dinero. Entonces, el Estado invirtió hasta el 10% del Producto Interno Bruto, pero a un solo lado. Hoy que usted le dice, abramos por lo menos las escuelas, demos clases. Entonces ellos dicen, los dirigentes, es que hemos obtenido derechos y conquistas. Claro, pero basadas en no dar clases. Entonces es una posición muy cómoda porque yo tengo lo más sensible, lo más preciado de una sociedad, que es la educación, y yo la privo para que usted me dé un beneficio. Entonces, nunca existió compromiso más allá de un tema salarial y laboral. ¿Cómo podría usted definir la actual dirigencia magisterial? Bueno, ellos son un club, son socios de sus propias acciones, de sus propios intereses que son económicos, estrictamente económicos, y sobre eso han basado su existencia. Sin embargo, esta semana los ministros de Iberoamérica firmamos una declaratoria con la Internacional de la Educación, que alberga todos estos sindicatos que tienen revuelto Chile, Colombia, Panamá, que ha invertido tanto dinero, y la ministra dice, mira, todo lo que hemos hecho en Panamá, en la inversión de la educación, pero el cierre de las escuelas nos tira todo. México, que ha sido nuestro referente, que está en plena discrepancia. A pesar de todo eso, los ministros de Educación de Iberoamérica y la Internacional de Educación firman un decálogo de lo que debe ser en el futuro una estructura de dirigencia magisterial acompañando el interés de los niños. Pero con una dirigencia magisterial politizada no se puede. Los actuales dirigentes magisteriales no le sirven a Honduras. Y si usted ve los mejores indicadores que ha tenido el país en educación, cumplir 200 días de clase, que alguna gente dice, sí que 200 días, sí, pero fíjese que este año, en los desfiles, donde van los niños de excelencia académica, van más niños que años anteriores. ¿Por qué? Al estar las escuelas abiertas, aparecen más niños de excelencia académica. Fíjese que a junio, con la evaluación del primer semestre de 2013, los resultados de rendimiento académico son hasta 8% superiores a los del año 2012. Claro, hay más días de clases. La actual dirigencia magisterial no le sirve al Estado, ni le sirve a los niños, ni le sirve a los agremiados. Necesita una estructura y una nueva generación, que está bien difícil porque en esa estructura se maneja, ya terminé yo, pero aquí va otro. Hay una cadena de hasta 4 generaciones en algunos colegios magisteriales. Hay estructuras que son permanentes, que solo empujan a alguien para que aparezca como y de los actuales dirigentes magisteriales, que el del Colprosumar, que el del COPE, que el de este, que el del otro, estos maestros son empleados de la Secretaría de Educación. Sí, y han tenido licencias con goce de salario. Algunas de ellas se suspendieron y también se hizo el procedimiento de separación como empleados de la Secretaría. Fueron a la Corte, tuvieron un amparo en primera instancia, luego la Corte falló a favor de la Secretaría de Educación, y es probable que la próxima semana tengamos ya la publicación de estos fallos para retirarlos el salario y retirarlos como empleados. ¿Cuántos dirigentes magisteriales que tenían o no licencia han sido despedidos por la Secretaría de Educación? Hay 12 dirigentes magisteriales en las estructuras que están bajo estas condiciones, incluyendo al señor de Coprosuma, ¿no? Y todos los del PRICMA. O sea que, y si están ahí dirigiendo el colegio magisterial, es problema de ellos. Los que cotizan están pagando por llevarlos a ningún lugar en este barco, ¿no? Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Don Carlos Maranelli. Hola. Don Carlos. Sí, hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya regresamos. Don Marlon Escoto, el secretario de Educación, esta noche aquí en 3030, en el primer segmento del programa, y después estaremos conversando con este famosísimo consultor político brasileño, don Carlos Maranelli, que ha participado esta semana en San Pedro Sula en la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político. No se lo pierda. Hay temas importantes que abordar con don Carlos y, por supuesto, sus opiniones, que son las de todo un experto sobre el tema político, a 70 días de las elecciones presidenciales en Honduras. 70 días nada más. Usted me decía hace un momento que en la evaluación reciente de los alumnos me estaba informando que había mejores resultados que el año pasado. ¿Lo atribuye usted a que las aulas han estado abiertas?
más tiempo. Definitivamente hay una relación directa que no necesita ser demostrada, que en la medida que el profesor está con los niños y que las aulas están abiertas, hay varias cosas que se desencadenan en el proceso, pero este es un proceso como tal, ¿no? Primero, que las aulas deben estar abiertas, el primer criterio, porque Panamá ahora ha invertido más recursos que cualquier país en Centroamérica en educación, pero tiene 20 días paralizados los centros educativos. Sí. Después de que el aula esté abierta, tenemos que asegurarnos que los docentes acudan con regularidad a los centros educativos. Por eso estamos instalando marcadores, lectores dactilares para asegurarnos que los profesores de media, casi 13.000 empleados estarán utilizando esta tecnología. Luego que el profesor entre al aula y que en el aula utilice los 45 minutos de la clase. Nosotros hemos hecho ejercicios preguntándole a los profesores y a los estudiantes, ¿cuántos minutos tiene una clase? Y la respuesta es indiferente, 30, 35, 40. Una clase tiene 45 minutos. Sí. Su programa tiene 1 hora, ¿no? Sí. Y no tiene ni media ni hora y media. Y entonces, 45 minutos como mínimo. Y eso es eficiencia, eso se llama eficiencia. Pero luego tiene que hablar del tema, pero debe estar actualizado de ese tema para que tenga un impacto en el aprendizaje. Por eso la evaluación del docente, con fines de capacitación, en este momento capacita 40.000 profesores en línea. Vea qué cosas grandiosas han pasado en educación. Este modelo de evaluar en línea y de capacitar en línea, solo Honduras lo tiene en este momento el gobierno americano. ¿La evaluación de los alumnos este año ha sido, tiene alguna... 8%. Esa tabla, ¿sí? 8% mejor que el año pasado. Claro, la tendencia en noviembre puede ser menor, pero ningún país ha conseguido... Cuando me dice 8%, ¿a qué se refiere? Dígamelo en la práctica, por ejemplo. Por ejemplo, un niño que tenía en promedio un 70%, tiene el 8% 4.2, entonces tiene 74.2 más en el valor del año anterior. Eso en cuanto a la evaluación de los alumnos, con las aulas abiertas este año, para cumplir los 200 días de clase. ¿Y la evaluación de los maestros como resultado? La evaluación de los profesores nos permitió tener un punto de partida para hacer la capacitación. Ahora estamos en la capacitación. ¿Pero qué le dijo a usted, así en titular grande? Nos dijo que eran buenos, malos, regulares. Que el Estado, cuando los contrata, basa sus conocimientos en un título que una normal o la pedagógica da, pero que después no hubo capacitación ni actualización. Rasgos importantes, don Edgardo y telespectadores, es que en algunos momentos, si comparamos profesores de educación media con profesores de educación primaria, que tienen 2 niveles educativos distintos, educación media y superior, no había diferencia. Entonces eso significaba que los dos no tuvieron acompañamiento en la capacitación, que es lo que estamos haciendo ahora. El profesor rompió el mito de la tecnología, hoy entiende que la plataforma, ese espacio virtual en la Secretaría es su sitio. Hemos estado capacitando en cómo dominar la herramienta informática y los temas que tuvieron menores rendimientos. Entonces así tenemos en una evaluación general de profesores muy buenos, profesores que necesitan un acompañamiento muy cercano, y un promedio de profesores que superan el 65-70% que se puede direccionar con facilidad a través de una capacitación. Pero dentro de todos los éxitos a los cuales usted hace referencia y destaca esto de los 200 días de clase que se espera que se cumplan este año, no sé hace tiempo no se cumplen 200 días de clase. No hay registros. Honduras en 10 años... No hay registro de cuándo fue el último año que se recibieron los 200 días clase. No tenemos registros que evidencien esta práctica. El 23 de octubre, la mayoría de los centros educativos de Honduras cumplen 200 días de clase. A eso quería ir. Pero vemos eso como el gran logro de educación este año. ¿Y la calidad de la educación, ministro? Bueno, el ejercicio que hacía anteriormente. ¿De qué depende el rendimiento de un niño? De su entorno. Honduras necesita reconstruir toda su infraestructura educativa. Pero eso requiere de 11.000 millones de lempiras cuantificados. Ya sabemos dónde están, en qué condiciones están y qué se necesita. En cartera tiene el Estado 2.500 millones. Significa que para reconstruir toda la infraestructura educativa, el siguiente gobierno debe invertir en mínimo 2.000 millones cada año para salir al final y decir las escuelas están en condiciones razonables. Pero eso requiere 4 años. El recurso más valioso que el Estado tiene es el docente. Y donde puede provocar la reacción más inmediata es en el docente. Por eso nosotros, como estamos en espacios cortos de reacción, insistimos en hacer reaccionar al docente para incidir en la reacción. Mañana, lunes 16 y martes 17, ¿hay clases en el centro educativos públicos? El martes
es el Día Nacional del Profesor Hondureño, del docente hondureño. Está en el calendario como un día libre para que ellos tengan ese espacio. Y este lunes el Ejecutivo decidió, por la participación del domingo de las secretarías en la organización y los desfiles, darlo como asueto. Retomamos el miércoles. Sin embargo, este año Educación programó no 200 días, programó 252 días. Por eso es que los vamos a cumplir, los 200 días en octubre, ¿no? Le quedan octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses. Realmente para incidir en educación nos queda parte de septiembre, octubre y el cierre de noviembre. Luego diciembre y enero se convierten en una transición. Pero habremos terminado algunas tareas, la capacitación ¿Cuál es docente. su gran tarea para estos 3 meses? La capacitación docente, que termina en las próximas semanas, la evaluación censal en noviembre de niños de 1º a 9º grado. El año pasado lo hicimos ya, la primera vez que evaluamos a todos los niños, a todos. Este año hacemos la segunda evaluación y hacemos la segunda evaluación del docente. En ese momento nosotros nos paramos y le decimos a la sociedad hondureña, entregamos estos rendimientos. Usted sabe que, gracias a Dios, es el departamento que no se parece a ningún departamento en nada en Honduras, ni en rendimiento académico, ni nada. ¿Sabe cuál ha sido la mejor, gracias a Dios? 12% en relación al año anterior. Es uno de los departamentos que no va a cumplir todas las expectativas, pero que va a tener una mejora enorme en relación a la tradición de ser un departamento con bajo rendimiento. Y en un minuto dígame, ¿cómo, cuándo y por qué se dejó de impartir la clase de moral y cívica? Porque el Estado pensó, a los que decidieron en ese momento, que eso tenía que enseñarse en la casa. Pero justamente cuando se quita de la escuela y se pretende que se enseñe en casa, el hogar como tal, la familia como tal en Honduras empieza a decaer. La migración interna, la migración externa, niños criados por los abuelos, criados por el hermano mayor, madre soltera, y se desintegra. Por eso lo que usted ve hoy como sociedad joven, 17, 20 años, no tuvieron ni formación en la escuela sobre estos temas, ni formación en la casa. No es culpa de ellos, es culpa de la irrupción del tema social que tuvimos como sociedad. ¿Y usted ha hecho algo para que se vuelva a impartir la clase de moral y cívica? Hemos hecho aproximaciones a través del sábado cívico, que tiene una agenda, una estructura y los temas que se cumplen en la mayoría de los centros primarios de 9º grado y que se alternan algunos en los centros de educación media. Parte de las tareas que usted me decía, que quedará establecido, es el volver a incluir en nuestra currícula, a partir de 2014, ya formal y como debe ser, la formación cívica y moral, como la tuvo usted, como la tuve yo, como una asignatura, como un acompañamiento de un profesor que orientaba sobre estos temas. Señor ministro, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche. A usted. Éxitos. Muchas gracias a usted. Gracias, muy amable. Buenas noches. Don Marlon Escoto, secretario de Educación. Vamos a un corte comercial y cuando regresemos, no se pierda. A 70 días de las elecciones, importante escuchar a don Carlos Maranelli. Es un hombre que tiene 289 campañas políticas en su espalda, tiene 40 años de estar en el marketing político. Es el presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos. Ya regresamos. Don Carlos Maranelli, buenas noches. ¿Cómo va você? Bem, e ustedes, ¿cómo estás? Muy bien, don Carlos. Estamos a 70 días de las elecciones en Honduras, elecciones presidenciales, el próximo 24 de noviembre. ¿Usted está informado de eso? Sí, me informaron durante la cumbre que ha habido acá en San Pedro Sula. ¿Y qué sabe de cómo va el proceso electoral en Honduras? Yo no tengo acompañado mucho, acompañé los 2 días que estoy acá, pero yo tengo mirado que hay una movimentación bastante fuerte en torno de la propaganda electoral. En la calle hay mucha propaganda electoral. ¿Y qué le ha parecido a usted como un experto en el marketing político, como consultor político? ¿Qué le ha parecido la propaganda que ha visto? Dígamelo con toda sinceridad. Es una propaganda muy simple. Hay una propaganda que no se tiene la preocupación de hacer la comunicación de lo que se pretende hacer después del hecho. Hay solamente el convencimiento de los votantes, la persuasión de los votantes en votar en este o en aquel candidato. No hay una preocupación muy fuerte de se planear, es decir, hablar del planeamiento para después de la elección.
propuestas de campaña, de temas de fondo, falta. Falta. Pero que tengo mirado los spots de radio, la televisión, falta una discusión de propuestas. No hay una discusión profunda, de fondo, de las propuestas de gobierno para después de la elección. En 70 días muchas cosas pueden suceder, muchas cosas pueden cambiar. Sí, se puede cambiar en 48 horas, se puede cambiar en 72 horas, en una semana antes de la elección. Todo puede acontecer. En la campaña de John Kennedy contra Nixon, en lo último debate se ha cambiado el votantes que irían votar en Nixon y votaron en John Kennedy. En estos próximos 70 días, ¿cuáles podrían ser momentos claves de este proceso hasta culminar con la elección? Los debates electorales pueden ser momentos chaves. Las propuestas, si fueren discutidas, elevadas en una lenguaje más sencilla a la población, para que la población pueda comprender lo que se está proponiendo, entonces podemos tener el cambio de los votos. Permítame hacer un corte comercial, pero cuando regresemos vamos a hablar probablemente del tema o de uno de los temas más conflictivos en esta cuestión de la política y del marketing político, las encuestas políticas, cuando regresemos. ¿Le parece, don Carlos? Sí. Las encuestas es una cuestión que podemos hablar acá por mucho tiempo. Tenemos que lembrar siempre que las encuestas no son un oráculo. Las encuestas están presentando las informaciones del momento. No hay una previsión de lo que vaya a ser el futuro, solamente lo que está haciendo ahora. Gracias, don Carlos Maranelli, por ese adelantito que nos da. Vamos a un corte comercial, en un momento regresamos. Don Carlos Maranelli, ¿qué son las encuestas políticas? Las encuestas políticas traen informaciones de lo que el pueblo necesita, desea, ansea y precisa. Es eso que las informaciones traen. Traen también las cualidades que el pueblo está a exigir del futuro presidente de la República y los defectos que no irán a aceptar defecto ningún. Estas son las informaciones básicas para los estrategistas. Tenemos también que nos ater a la imagen que el pueblo tiene del candidato. Si el pueblo está a exigir un candidato que venga a resolver los problemas del pueblo, entonces hay que enxergarse, mirar el candidato como el candidato posible de resolver los problemas. Esto las encuestas pueden traer para los estrategistas de las campañas electorales. ¿Qué es lo más importante de una encuesta, el resultado o la tendencia? La tendencia y las cualidades, lo ambiente electoral que hoy se está en la ciudad o en el país. ¿Cuál es el ambiente que se tiene? ¿Cuáles cosas que se necesita en la opinión del pueblo y no la opinión del candidato? Es esto que las encuestas ayudan. Lo que es importante es la percepción. El número se cambia en 24 horas. O sea, usted me quiere decir que el resultado de las encuestas de hoy no necesariamente nos dicen que se va a cumplir el día de las elecciones para el cual tenemos todavía 70 días. Sí, no hay cumplir. Hay mucho cambio que se hace hacia atrás. Imaginen ustedes, Eduardo, si la población americana, se fuese una encuesta en la población americana en 11 de septiembre sobre la seguridad del país, de los Estados Unidos. Todos dirían que los Estados Unidos es el país más seguro del mundo. Después que se cayó las Torres Gemelas, el otro día se hace una encuesta, es peor la seguridad del mundo en Estados Unidos. Entonces, un acontecimiento, una frase
como un senador americano, un candidato a presidente americano, se dice que en la televisión, si yo fuera electo, yo me voy a Corea y termino con la guerra. Y esto cambió todos los votos y lo logró la victoria. En lo último pronunciamiento en la televisión. Entonces, cualquier cosa que cause un impacto social puede cambiar, sí, los votos. Si un candidato, por ejemplo, dice que gana las encuestas, y ya sea en Facebook, ya sea en Internet o ya sean encuestas en la calle, pero dice, yo gano las encuestas y si no gano las elecciones es porque me hicieron fraude. ¿Qué opina usted de eso? De duas cosas puede acontecer. O si tiene fraude, o ha comprado el número de un instituto que no tiene credibilidad. Ha comprado la posición en numérica para que se pueda aparecer como lo victorioso, pero es comprado el número, no es la verdad. Entonces son las dos cosas que puede sucederse. O sea, ¿usted cree que adelantarse tanto tiempo a decir va a haber fraude es correcto? O sea, que si yo no gano es que hubo fraude. No, no es correcto. Estamos a 70 días. Há mucho que se hacer en 70 días de una campaña electoral. Há mucho que acontecer. No se puede 70 días antes se afirmar categóricamente. Las encuestas es como una máquina fotográfica. Se saca una foto, estoy ahora así. En un segundo yo estoy así. Es diferente. Se saca una foto. Esto es una encuesta. Es lo momento que se saca la foto. Un momento después puede se mudar todo, puede se cambiar todo. Por ejemplo, si dos candidatos están muy cerca, en el primer lugar, uno arriba, 2 puntos arriba, abajo, pero muy cerca, pero uno de ellos tiene, en la intención de voto están cerca, pero en la opinión desfavorable, hay uno que tiene más opinión desfavorable, pero la intención de voto está más o menos parecida. ¿Usted cree que ese candidato o candidata con opinión desfavorable puede ganar? Sí, puede. Tenemos que tener en mente que una encuesta tiene 5% de margen de error, que puede estar errada en 5% para más o para menos. Entonces, el número no es exacto. En 5% para más o para menos, hay una margen de error que toda encuesta en todo el mundo presenta. Entonces no hay encuesta que se diga, este es la verdad, este es el número que va a ser. No. Todas las encuestas, todas, se hay una variación del margen de error. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Todo que fuera abajo de 5% está sujeto a cambiar. ¿Qué es lo importante el día de las elecciones para ganar? Es muy importante la presencia del candidato, que las personas tengan la credibilidad en que se tiene hablado. El día de la elección es día de se colher los frutos de lo que se plantó, no es día de se plantar. Pero ¿no le parece a usted que el día de las elecciones lo más importante para ganarlo es, por ejemplo, la estructura, la organización, la capacidad de movilización que se tenga el candidato o el partido para llevar el elector a las urnas? ¿Puede pesar eso al momento de decidir la elección? Si la margen for muy pequeña, sí, pero si la margen for más larga, no hay como una aproximación en día de la elección. Hay una palabra que se dice que el voto está cristalizado, el voto está duro. Cuando el voto está duro, en el día de la elección no se cambia el voto. ¿Usted cree que para ganar en nuestros países de Latinoamérica o Centroamérica en este caso, y particularmente obviamente Honduras, se gana solo con el voto duro, es el voto del partido, ese voto cristalizado, o se requiere del voto también del independiente y de otros partidos políticos? Cada campaña, Eduardo, es una campaña diferente. No hay una campaña que sea igual a la otra. Entonces,
tenemos que mirar la campaña en Honduras para que se pueda emitir una opinión sobre esto. No se puede usar lo pasado para despejar los futuros, para que se espere o que el futuro va a hacer. No se puede esto en campañas electorales. Cada campaña electoral es diferente una de otra. Pero sí es importante cuando están muy cerca del primer lugar, 1 o 2 puntos de diferencia o hasta 3 probablemente, atraer ese voto independiente, cuando están muy cerca. Sí, los Estados Unidos hay una expresión de que la María que va con las otras, que el elector que espera el último día para mirar quién estás ganando, para no perder su voto. Es una pequeña parcela de la sociedad, pero si la diferencia for pequeña, sí hay una interferencia de ese voto de los indecisos, que se deciden en día el caballo que va a ganar el jockey, la aposta. Y esos indecisos, esa parcela, esa cantidad, por mediana, grande o pequeña que sea, puede decidir la elección. Sí, puede cambiar todo el día de la elección. Como dice, si la diferencia fue muy pequeña, este indeciso puede cambiar los votos. Si fue muy largo y los números de indecisos fueron pequeños, no hay como alcanzar la diferencia. Cada elección es una elección diferente, Eduardo. Sí. ¿Y qué tiene que hacer el candidato para ganar ese voto independiente, ese voto indeciso, que puede darle el triunfo en la elección? Las encuestas responden esto. ¿O qué los indecisos quieren para votar y ustedes? Quien va a responder esto son las encuestas. No hay un genio, no hay una bola de cristal, no hay un cigano que pueda decir la mano, es esto que el pueblo quiere. Quien dice esto es las encuestas. Por ejemplo, aquí en Honduras hay un debate en el tema de seguridad. Se ha planteado recientemente, unos a favor que haya una policía militar y otros en contra de que haya una policía militar. ¿Puede ese tema de seguridad definir una elección? Puede. ¿O qué el pueblo piensa de esto? ¿Quiere militar o no quiere militar? ¿O qué la mayoría? La democracia es hecha por la mayoría y no por la minoría. ¿O qué la mayoría de la población está a pensar sobre esto? Es esto que tenemos que ver en las encuestas. Y las encuestas responderán a eso. Bien, vamos a un corte comercial. En un momentito continuamos, don Carlos, ¿le parece? ¿Está bien? Gracias, don Carlos Maranelli. Don Carlos Maranelli, decía, tiene 40 años dedicado como consultor político, más de 280 campañas políticas como consultor. Ha recibido innumerables reconocimientos nacionales e internacionales. Ha escrito 16 libros sobre ese tema. Es el presidente de la Asociación Brasileña de Consultores Políticos, así que ya imagínense, ya saben ustedes con quién estamos hablando esta noche aquí en 3030, un experto en este tema y que nos está abriendo los ojos también a muchos en relación a este tema y lo que puede ocurrir. Don Carlos, ¿cuál cree usted que debe ser o cuál sería su mensaje a los hondureños para que todos juntos, a pesar de las diferencias que tiene que existir y que es así, podamos fortalecer nuestra democracia a través de este proceso electoral? Edgardo, la mensaje que se puede pasar, no solo para los hondureños, mas para todos los pueblos latinoamericanos, es que va a hacer su acto cívico de votar. Si quieres cambiar, un voto es muy importante. No es hay un pensamiento en Latinoamérica de que mi voto no es importante, es solamente uno. No, su voto es muy importante. Va a votar y cambie con su voluntad o que quieres cambiar. Porque no puedes reclamar después si no puedes votar. No hay como reclamar, porque no interferiste en la escuela de los políticos. Y si no gustas de político, no gustas de política, hay que se subordinar a quien gusta y es político. ¿Qué mensaje le daría a nuestros candidatos presidenciales? Que hacen debates, que debatan los temas más importantes para la nación, como seguridad, como salud. Tiene que haber debates para que se tenga la idea de qué se propone, de que cada candidato está hablando al pueblo.
y para que el pueblo pueda juzgar o que es mejor para él. Entonces, si quieres una elección que tenga un buen resultado, entonces que se hace muchos debates entre los candidatos con los temas más importantes de la nación. ¿Qué opina de las campañas negativas, de ataque? No gosto. Yo estoy a 40 años haciendo campaña en continente africano, en Europa, en América Central y América del Sur. No uso las campañas negativas. La población quiere oír propuestas, no quiere oír o que está malo con el candidato. Quieres hacer o que está bueno para el votante, para el pueblo. No hay como se hacer campañas negativas, el pueblo achar que es bueno. No es bueno. Debatan los temas, lleven las propuestas, aprofúndese a las propuestas. Esto es importante. ¿Usted cree que tenemos la cultura ya en Latinoamérica o en Centroamérica, que por ejemplo, en esta elección hay 8 candidatos presidenciales? Solo va a ganar uno. Los otros 7 van a perder. ¿Cree usted que tenemos la madurez o que llegaremos a tener la madurez para que estos otros 7 acepten la derrota? Yo digo siempre en mis palestras que después de la elección, el presidente es el presidente de todos. Y los que pierden tienen que saber de esto. Yo perdí y yo tengo hoy un presidente de todo el pueblo hondureño. Y quien ganó tiene que largar las cores partidarias ideológicas y saber que es presidente del pueblo todo. ¿Qué pasa con un político, con un candidato presidencial que rehúsa aceptar que perdió y que se quiere ir a las calles o quiere generar anarquía en el país? El pueblo que hay que jugar esto. El pueblo va a decir si es esto que quiere o si no es esto que quiere. Quien construye la democracia es pueblo, no es los políticos. Si quieres construir una buena democracia, el pueblo tiene que construir esa democracia, no los políticos. Y el pueblo va a decir, este es un candidato que no tiene la madurez suficiente como para aceptar la derrota. Esto es muy triste, porque en una pelea se gana y se pierde. Y cuando se pierde, tiene que tener la humildad de saber que alguna cosa está errada. Si el pueblo no quiere él como presidente, es porque las sus propuestas o que quieres hacer después del hecho no es lo que la población quiere para él. Es solamente esto. Pero dándole el beneficio de la duda, para tratar de ser lo más objetivo en esta cuestión y no se vaya a creer que hay una cuestión sesgada, si hay algún ápice, alguna duda en relación a si fue limpio o transparente el proceso, ¿cuál debe ser la conducta del candidato o candidatos perdedores? Si haber duda, tiene que recurrir a lo judiciario, a los jueces, a la legislación, para que haga una acción jurídica. No es otra cosa a hacer. Yo tengo conocimiento que tenemos observadores electorales acá, que se puede recurrir a los observadores electorales que farán los relatorios y pasarán para los judiciarios de Honduras. Aquí vienen a nuestras elecciones, vienen observadores de todas las organizaciones del continente, de la OEA, del Centro Carter, etcétera, etcétera. Usted sabe mejor que yo eso. Sí, vienen de todas las organizaciones de ONU. Yo estoy sabiendo que vienen brasileños a hacer la observación acá. Algunos amigos míos estarán acá haciendo la observación electoral. Esto que las personas que están perdiendo, que pueda suspeitar de que haga cualquier fraude, debes comunicar a los observadores electorales y también a los jueces, a la parte jurídica de la campaña electoral. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa. Gracias, don Carlos. Ya volvemos. Don Carlos Maranelli, ¿qué pasa? Usted dice que hay que promover los debates. ¿Qué pasa si un candidato presidencial no acepta o no participa en debates? Es considerado una cobardía. No hay como se considerar de otra forma.
Los debates elucidan, los debates llevan al pueblo o que cada candidato quiere hacer después del hecho. Si el candidato no quiere hablar esto para el pueblo tiene que jugar como un cobarde. Gracias, don Carlos Maranelli, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias, don Carlos Maranelli, y gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.